Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la doctora Gerson y a la Academia Nacional de Medicina por haberme invitado nuevamente este año, en esta ocasión, para participar en el simposio Clasificación Genómica de los Tumores, Paradigma Actual del Plan Terapéutico. A mí me ha tocado desarrollar el tema conceptos moleculares y genómicos en el futuro del mieloma múltiple. Mi tarea en los siguientes 12 minutos será la de explorar con ustedes los conceptos básicos de las alteraciones moleculares y genómicas que se conocen hasta el momento en la fisiopatología del mieloma múltiple y tratar de encadenarlos con el tratamiento. El mieloma múltiple ocupa el lugar número 14 entre los tipos más comunes de cáncer, incluyendo los tumores sólidos, y esto corresponde a un 1.8% de todos los tumores en las estadísticas de los Estados Unidos. La perspectiva de vida ha mejorado de manera sustancial, sobre todo a partir del 2013, pero en el consultorio aún tenemos que decirle a los pacientes que el mieloma múltiple es una enfermedad incurable, aun cuando podemos presumir de una supervivencia global a 5 años de alrededor del 55%. El mieloma múltiple pertenece a un grupo de entidades clínicas que producen inmunoglobulinas a partir de una clona anormal y que incluyen a la gamma-apatía monoclonal de significado incierto, al mieloma múltiple latente, al mieloma múltiple y a la macroglobulinemia de Waldenström. El mieloma múltiple es un desorden hematológico maligno que se caracteriza por la proliferación clonal de células plasmáticas en la médula ósea y que es genética y molecularmente heterogénea, como veremos más adelante. El diagnóstico se establece con la presencia de 10% de células plasmáticas o más en la médula ósea de forma clonal, la presencia de un tumor sólido compuesto por células plasmáticas que puede estar en el hueso o localizado fuera de la médula ósea. Todo esto asociado con evidencia de un daño a órgano blanco específicamente asociado a la proliferación clonal de células plasmáticas. En el ambiente hemato-oncológico este daño se refiere como CRAB, esto es hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones óseas. A veces puede no estar presente el CRAB, pero con más de 10% de células plasmáticas o un involucro mayor del 60%, una relación de cadenas ligeras libres, kappa y lambda en el suero igual o mayor a 100 o más de una lesión lítica en la resonancia magnética, se puede establecer el diagnóstico. En condiciones normales, una vez que existe el encuentro de un antígeno con un linfocito B virgen, el linfocito activado sigue uno de dos caminos. Genera una célula plasmática de baja afinidad o se estimula su migración al centro germinal de un ganglio linfático. Una vez en el centro germinal ocurre la maduración del centroblasto a centrocito a través de dos procesos, la hipermutación somática y la selección de antígeno. En este paso se seleccionan dos posibles variantes del centrocito, una célula B que guarda la información del antígeno inicial y se prepara como una célula de reacción inmune, o un plasmablasto, cuya maquinaria genética trabajará activamente en la recombinación de clase para dar lugar a una célula plasmática de alta afinidad con varios posibles isotipos de inmunoglobulinas. Al terminar este proceso, este plasmablasto viajará nuevamente a la médula ósea, donde se convertirá en una célula plasmática de larga vida, productora de anticuerpos. Estos procesos requieren de la generación del rompimiento de ADN de doble cadena en el locus de la inmunoglobulina para las recombinaciones que se requieran. En este sencillo esquema es fácil adivinar que la maquinaria necesaria para generar estos rearreglos genéticos fisiológicos puede mal funcionar y causar traslocaciones en el locus del cromosoma 14. Basados en el hecho de que 0.4 a 1% de cada rompimiento de ADN de doble cadena se asocia a una traslocación, se ha calculado que hasta 1000 células al día pudieran generar una traslocación anormal, algunas de las cuales pueden golpear a algún oncogen. Una de las características fundamentales del mieloma múltiple es la presencia de estados premalignos llamados gamma-apatía monoclonal de significado indeterminado y mieloma múltiple larvado. Al igual que otros tipos de cáncer,
el mieloma múltiple es una enfermedad genéticamente heterogénea y compleja, resultado de múltiples eventos genómicos concatenados, que llevan al desarrollo del tumor y favorecen la progresión. La gamapatía monoclonal de significado incierto es un estado premaligno del mieloma múltiple caracterizado por células monoclonales en la médula ósea menores al 10% y sin síntomas CRAB, sin manifestaciones CRAB. Estudios publicados por el grupo de la Clínica Mayo y el grupo español indican que del 3 al 4% de la población mayor de 50 años aparentemente sana ya tiene evidencia de alteraciones genéticas asociadas a la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, lo cual es coherente con la información de la imagen previa que les mostré. El rango de progresión a mieloma múltiple es aproximadamente de 0.5 a 1 por año. El mieloma múltiple latente o larvado, como me lo enseñaron a mí hace algunos ayeres, es una etapa clínica intermedia entre la gamapatía monoclonal de significado indeterminado y el mieloma múltiple, en la que el riesgo de progresión hacia mieloma múltiple en los primeros 5 años es del 10% por año, mayor que el de la gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Con lo que hemos visto hasta el momento, podemos encadenar los eventos fisiológicos asociados a una frecuencia de fallas aleatorias, si me permiten la expresión, en el centro germinal, con la presencia de la gamapatía monoclonal de significado incierto que ya tiene fallas integradas en su genoma y que podemos llamar quizá fallas iniciadoras. Otros 2 componentes que se tienen que agregar a la fórmula de encendido maligno son las variantes de predisposición hereditaria, que no siempre están presentes, y los eventos genéticos primarios, y entre ellos las translocaciones que afectan al gen de la inmunoglobulina en el cromosoma 14 y la hiperdiploidía. Se han examinado los polimorfismos de las células germinales de pacientes con mieloma múltiple y se han comparado con individuos sanos, y estos estudios han identificado al menos 7 locus asociados con una susceptibilidad para desarrollar mieloma múltiple. Si bien algunos de estos locus se han asociado a mayor riesgo de presentar variantes moleculares distintivas de mieloma múltiple, la realidad es que aún no se han dilucidado los roles funcionales completos de estos locus, pero se sabe globalmente que aumentan el riesgo de desarrollar mieloma múltiple familiar en un 13%. Por otro lado, ya hemos establecido que las alteraciones cromosómicas tempranas incluyen la hiperdiploidía y las alteraciones cromosómicas. Estas son compartidas por las células plasmáticas de la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, el mieloma múltiple latente y el mieloma múltiple. Algunos cambios en la expresión de genes, en particular la sobreexpresión de factores de transcripción, son frecuentes en la gamapatía monoclonal de significado incierto, pero raras en el mieloma múltiple florido. Conforme se va desarrollando un ambiente inestable en el genoma celular, se favorece la presencia de translocaciones secundarias que afectan otros genes, entre los que destacan MYC del cromosoma 8, MAF en el cromosoma 20 y el factor 4 del receptor de insulina en el cromosoma 6. Estas alteraciones son frecuentes en el mieloma múltiple, pero muy raras en la gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Mutaciones de RAS, del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, otras disregulaciones del gen MYC, de lesión del brazo corto del cromosoma 18, o pérdida de la expresión o mutación de TP53 son encontradas en el mieloma múltiple y juegan un papel fundamental en la progresión del mieloma múltiple y la presencia de resistencia a los tratamientos. En esta gráfica circular, el número del cromosoma donde vive un gen específico está coloreado en el perímetro del círculo y el grosor de las líneas de unión significa la frecuencia de las translocaciones. Los anclajes principales están localizados en el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina, en el gen MYC,
en el gen de la inmunoglobulina en su fracción kappa y en el gen de la inmunoglobulina en su fracción lambda, como se muestra en estos apartados en gris. Aquí también se puede observar fácilmente las translocaciones más frecuentemente observadas en el mieloma múltiple, como la 11-14 y su relación con otros genes, la 8-14, la 6-14, la 14-16 y la 14-20, así también la 4-14. Con esta información se han podido establecer cartas de frecuencia y pronóstico desde las lesiones cromosómicas y su traducción molecular. Y lo anterior le da sentido a los eventos moleculares que ocurren dentro de la célula plasmática maligna, que se traducen en ventajas en la proliferación, alteraciones de la apoptosis, desarreglos de los mecanismos de migración, y todo esto interactúa y le da una clara ventaja de supervivencia a la célula maligna. La historia no se queda ahí, y permítanme regresar a esta lámina de la fisiología normal. Una vez que el plasmablasto entra en el proceso nuclear de recombinación de clase y se convierte en una célula plasmática de alta afinidad, esta célula plasmática regresa a la médula ósea para poder estar en lista de espera para la acción futura, con la producción de inmunoglobulinas. La supervivencia de ella en ese ambiente depende de la correcta colocación espacial dentro del nicho medular y en su correcta interacción con el estroma que la rodea. Si ya se han integrado al genoma alteraciones cromosómicas definitorias de mieloma múltiple, como explicamos en la lámina anterior, la interacción con el estroma medular es ineficiente y todos los circuitos y círculos de cooperación se convierten en círculos viciosos. La interacción de la célula plasmática con las células estromales es mediada por moléculas de adhesión tales como BICAM y la integrina alfa-1. Esta interacción aumenta la producción de factores de crecimiento tales como interleucina 6 y factor de crecimiento del endotelio vascular, que estimula tanto a la célula plasmática como a la angiogénesis para el sostenimiento de ese nicho medular del proceso maligno. Por otro lado, también se inhibe la función modeladora, o sea, de modelación de los osteoblastos a través de la glucoproteína DKK1, que bloquea a la proteína WNT, y también se estimula la acción de los osteoclastos a través del ligando de RAN y de la molécula MIP1-alfa. Por razones de tiempo no puedo desglosar todas las oportunidades de intervención que existen basadas en el conocimiento adquirido en relación con la fisiopatología del mieloma múltiple, pero es fácil adivinar que los blancos terapéuticos son muchos, desde la quimioterapia convencional, que dicho sea de paso, casi ha desaparecido del armamentario del tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, hasta nuevas tecnologías con la manipulación celular de los linfocitos T. De hecho, cuando uno revisa las posibilidades de tratamiento, digamos en las guías de la CCN, uno encuentra un sinnúmero de opciones que se pueden utilizar dependiendo de si el paciente es candidato a trasplante o si el paciente es no candidato a trasplante. Para el futuro se prevé el ingreso de nuevas moléculas que están bajo investigación clínica en este momento. Sin embargo, los resultados preliminares no han tenido mucho éxito, debo decir. A manera de conclusión, el mieloma múltiple en muchos aspectos no es diferente de otros tumores hematológicos o sólidos si pensamos en los paradigmas básicos de transformación de una célula sana a una maligna. Su diferencia radica en el origen celular de este cáncer, que es intrínsecamente diverso. Sin embargo, el beneficio al paciente no solo dependerá de que conozcamos perfectamente bien la genética, epigenética y metabólica, sino hay que tomar muy en cuenta las características del huésped, como la fragilidad, comorbilidades, hospitalización, factores sociales, psicológicos y la edad, por supuesto. De hecho, hoy por hoy, estos son los principales factores que tomamos en cuenta para decidir el tratamiento de un paciente, y sin dejar atrás características como el metabolismo de las nuevas drogas, interacciones de esas drogas y el perfil tóxico de las mismas.
Y con esto quiero darle las gracias por su atención.